El circuito original es este, donde tenemos el voltaje, que son 9 voltios, y se nos presentan 5 resistencias. Es un circuito mixto, es decir, que tenemos partes que están en paralelo y otras partes que están en serie. Lo primero que tenemos que hacer es estas dos resistencias que están en paralelos, simplificarlas. Entonces el primer paso sería, como he dicho, simplificar R3 y R4. Para simplificarlas, como tienen la misma cantidad de ohmios, lo único que hay que hacer es dividir 30 entre 2. Por lo tanto, cada una tendría 15 ohmios. El siguiente paso sería, una vez que tenemos ya la resistencia 3 y la 4, y nos ha quedado de la siguiente manera nuestro sistema, ¿vale?, al que hemos llamado A. Recordar, aquí estas dos estaban en paralelo, pues ahora ya las tenemos en serie junto con la R5. Por lo tanto, tenemos que simplificar esas dos. Es decir, vamos a simplificar R3 y R4 con R5. Como están en serie, tendremos que sumar las resistencias. Por lo tanto, R34 era 15 y R5 era 40. Las vamos a sumar y obtenemos 55 ohmios. Vale, siguiente paso. Ya tendríamos la que denominaríamos resistencia 3, 4 y 5. Por lo tanto, ahora tendríamos que simplificarla con la resistencia 2. Fijaros, resistencia 3, 4 y 5, y la simplificaríamos con la 2, que están en paralelos. Este es el circuito que nos ha quedado B tras unificar R3, 4 y 5. Bien. Como están en paralelo, tendríamos que hacer, para calcularla, tendríamos que hacer R2 por R345 partido R2 más R345. R2 era 40 y lo multiplicaremos por 55, que es lo que hemos obtenido al calcular R345. Aquí arriba, ¿vale? Y en el denominador, pues los mismos datos, pero sumándose. Entonces la resistencia va a ser 23,16 ohmios. Bien, siguiente paso. Ya lo único que nos quedaría sería calcular la resistencia total. La resistencia total la obtendríamos sumándole a R3, 4, 5 y 2, la única que nos queda es que es la resistencia 1. Se puede ver en el circuito C, ¿vale? Y como están en serie, lo que tendríamos es que sumarlas. Por lo tanto, R1, que es 40, le sumaríamos 23,16 y obtendríamos 63,16 ohmios. Pasaríamos ahora a la intensidad total. La intensidad total se calcula voltaje total partido resistencia total. El voltaje total nos lo da el circuito al principio, que eran 9. Y la resistencia total, pues la acabamos de calcular, 63,16. Hacemos la división y obtenemos 0,14 amperios. Recordar que la intensidad va con amperios. Bien. Ahora, la intensidad total va a ser igual para la intensidad del 1 como la intensidad 2, 3, 4, 5. ¿Por qué va a ser igual? Pues porque está en serie. Por lo tanto, si la intensidad total era 0,14, la intensidad 1 y la intensidad 2, 3, 4 y 5 serán 0,14 amperios también. El voltaje, tenemos que ir calculando cada uno de los voltajes. Entonces, calcularíamos el voltaje del 1, que se opera de la siguiente manera. Es intensidad del 1 por resistencia del 1, por lo tanto 0,14 por 40, que sería igual a 5,6 voltios. Y el voltaje del 2, 3, 4, 5 sería de la misma manera, pero claro, con los datos de la intensidad y de la resistencia del 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, sería 0,14 por 23,16 y obtendríamos 3,24 voltios. Pasamos ahora a fijarnos en el circuito B. En el circuito B lo enfoco, ¿vale? Veis que las resistencias en el circuito B, la 3, 4, 5 y la 2 estaban en paralelo. Bien. Para calcular el voltaje que pasa por esas resistencias, como están en paralelo, sabemos que el voltaje 2, 3, 4 y 5 va a ser igual al voltaje 2 y va a ser igual a su vez al voltaje 3, 4 y 5. Por lo tanto,
En ambos casos va a ser 3,24, que lo teníamos calculado justo en el paso anterior, ¿vale? Vale, la intensidad ahora que pasa por el 2. La intensidad que pasa por el 2 se obtendrá dividiendo el voltaje del 2 entre la resistencia del 2, es decir, 3,24 entre 40. Y eso nos dará 0,081 amperios. Y la intensidad que pasa por los 3, 4 y 5 será igual al voltaje y la resistencia correspondiente al 3, 4, 5, es decir, 3,24 partido 55 y obtenemos 0,06 amperios. Vamos ya terminando. ¿Qué nos quedaría por calcular entonces? La intensidad. La intensidad del 3, 4, 5 va a ser igual a la intensidad del 3 y del 4 y a la del 5. ¿Por qué? Porque ahora nos tenemos que remitir al circuito A, que era este, ¿vale? Y en el circuito A, si os dais cuenta, las resistencias están en serie, ¿vale? Como las resistencias están en serie, la 3, 4 y 5, pues la intensidad sería la misma. Vamos a calcular ahora el voltaje del 4 y el voltaje del 3, 4, pero el voltaje del 4 no, el voltaje del 5 y del 3, 4. Pues el voltaje del 5 sería igual a la intensidad del 5 por la resistencia del 5, es decir, 0,06 por 40, que es igual a 2,4 voltios. Y la intensidad del 3 y del 4 por la resistencia del 3 y del 4 nos dará igual al voltaje, que será 0,06 por 15, que es igual a 0,9 voltios. Nos volveríamos en este punto al circuito original, que es este de aquí abajo, y nos fijamos que la resistencia 3 y 4, ¿vale?, está en paralelo. Por lo tanto, el voltaje 3 y 4 va a ser igual tanto para el caso de la resistencia 3 como de la resistencia 4. Es decir, presentan el mismo voltaje, que va a ser 0,9 voltios. Y la intensidad del 3 pues la calcularemos dividiendo el voltaje del 3 entre la resistencia del 3, y la intensidad del 4 lo calcularemos dividiendo el voltaje 4 entre la resistencia del 4. En ambos casos es igual, es decir, 9 partido 30, y aquí 0,9 partido 30. Yo creo que aquí se me ha olvidado un 0, porque si no, no tiene sentido. ¿Vale? Fijaros, es voltaje del 3, por lo tanto tiene que ser 0,9. Y eso es igual a 0,03 amperios.